Si ellos prueban que yo tengo una cuenta en el exterior de 100.000, de 10 millones, de $1, yo renuncio al cargo y a las funciones que estoy desempeñando. Los desafío. Durante décadas, el mundo vio a Fidel Castro como un incorruptible y guerrillero David que desafiaba al todopoderoso Goliat norteño. Pero detrás del mito existía una compleja, lucrativa y secreta red global de empresas, bancos y movimientos de dinero. Esta es la historia de Manuel de Beunza, un exoficial de alto rango, uno de los pocos hombres que no solo conoció esa red, sino que fue clave para construirla. El hombre que secretamente manejaba las finanzas de Fidel y que un día rompió el silencio. Yo renuncio al cargo y a las funciones que estoy desempeñando. Los desafío. La década de 1980 fue un punto de inflexión en la historia de Cuba. La Unión Soviética, el gran mecenas, comenzaba a tambalearse, anticipando el colapso que desataría el devastador período especial. La economía cubana, totalmente dependiente del azúcar y los subsidios de Moscú, enfrentaba una inevitable y profunda crisis de supervivencia. El embargo de Estados Unidos era estricto, impidiendo el acceso a productos esenciales, desde medicinas hasta piezas para maquinaria pesada. La única forma de obtener lo necesario no era con más retórica revolucionaria, sino con divisas fuertes, dólares. El conflicto central dejó de ser meramente ideológico, se convirtió en una cuestión de acceso y control financiero. Para adquirir bienes vitales y evadir el cerco, el régimen tenía un sofisticado departamento dentro del Ministerio del Interior, el departamento MC, dirigido por este de acá, el James Bond de Fidel Castro, el coronel Antonio Tony de la Guardia. Manuel de Beunza, un oficial de inteligencia naval con experiencia en misiones internacionalistas, se convierte en una pieza clave de este nuevo mecanismo financiero. Su misión, crear un imperio corporativo bajo el radar global. Yo a los 9 años triunfa la revolución, pero a los 19 años me mandaron a pelear. A los 20 yo estaba en Guinea combatiendo. Estuve en Siria peleando, en Angola, estuve en Etiopía, estuve en Guinea-Bissau, estuve un año en Vietnam. Y yo llegó un momento que es un asco, que tú dices, bueno, y yo estoy combatiendo a nombre de quién, por qué, y manejaba las finanzas de Fidel. Pero hay que decir, y si a mí se me pierde $1, me fusilan. Como veremos en este episodio, el embargo económico de Estados Unidos nunca mató al capitalismo en Cuba, sino que lo hizo mutar. Pasó de una economía de mercado antes del 59 a un lucrativo y secreto capitalismo de Estado manejado por una casta mafiosa al servicio de un solo poder, una élite militar que se hacía llamar comunista. El nacimiento de esta red financiera al servicio del patrón del mal se remonta a una lección aprendida directamente de la Guerra Fría. Los soviéticos, cuando hubo una crisis muy grande de grano, tenían hechas unas compañías privadas dentro de Estados Unidos. Ellos vinieron a discutir comprar todo el sobrante de grano de Estados Unidos. Todas las empresas privadas soviéticas que estaban undercover aquí en Estados Unidos compraron todo el excedente de grano. Y al día siguiente entraron los primeros barcos rusos aquí. Compañías privadas encubiertas operando en suelo americano, un camuflaje corporativo perfecto. Entrar por la puerta de atrás. Correcto. Yo creo una compañía que el dueño es un privado desconocido y le compra a los Estados Unidos lo que yo necesito. Sí. Y usted era el hombre encargado de armar esa carpintería. Era uno de ellos, no era uno de ellos. El sistema capitalista que Fidel denunciaba públicamente como la fuente de todos los males era el mismo que usaba en secreto para garantizar su supervivencia política. La fachada de Beunza en Canadá era Columbus Intech Enterprise, registrada como una empresa naviera. La etapa que yo participé, creamos 277 compañías desde Japón hasta Argentina que producen dinero. Estas 277 compañías fachadas se extendieron por jurisdicciones opacas. Elham Financial Corporation en Panamá, Acemex en Liechtenstein y otras en Argentina y Japón. Todas estaban a nombre de testaferros cuidadosamente seleccionados. Por ejemplo, la holding que tenía la compañía mía estaba en Panamá
se llamaba Elham Financial Corporation. Pero había un secreto guardado en la bóveda del Banco Nacional de Cuba. Las acciones, aunque firmadas por testaferros, estaban endosadas en blanco y custodiadas. El propietario final de todas estas lucrativas corporaciones capitalistas era, de facto, Fidel Castro. 277 compañías. Que producen dinero. ¿Y Todas a producen nombre dinero. de quién? A nombre de Fidel. Si ellos prueban que yo tengo una cuenta en el exterior de 100.000, de 10 millones, de $1, Para dar una idea de la magnitud, solo la compañía de Beunza generaba entre 16 y 17 millones de dólares al año. Multipliquen esa cifra por 277 empresas de distintos tamaños. Una bagatela. yo renuncio al cargo y a las funciones que estoy desempeñando. Los desafíos. La fortuna era incalculable, lo que motivó a la revista Forbes a incluir a Castro en su lista de multimillonarios en el 2006. La acusación tenía un fundamento operacional real. El caso de la compañía que yo tenía, están hechas a mi nombre, pero están endosadas en el Banco Nacional a nombre de él, en las bóvedas del Banco Nacional. ¿Y usted vio las acciones? Están en endosadas a nombre de él. ¿Usted lo vio? Es claro. Claro, usted es el propietario en Yo soy papel. el testaferro. El impacto más visible de esta red se materializó en Londres, el corazón financiero de Europa. Allí se creó un banco 100% cubano, el Javín, Havana International London Bank, cuyo único dueño en la sombra, según de Beunza, era el mismo líder que predicaba la destrucción del sistema bancario occidental. Los bancos 100% de Cuba hay uno solo. Javín, Havana International London Bank. ¿Quién es el dueño del banco? Fidel. Dígame por qué lo sabe. Porque las acciones de ese banco están endosadas, están en la bóveda del Banco Nacional de Cuba. Yo estuve en Inglaterra con Soberón y fuimos a construir ese banco, a crear la base de ese banco, a llevar el capital, cómo iba a manejarse. Pero la línea más oscura se cruzó en 1981 en una reunión clave en el Consejo de Estado. El objetivo, utilizar a Cuba como almacén de cocaína. A mí me mandan a buscar en Montreal cuando llego a La Habana. Eso nunca se dice cuando te mandan a buscar para qué cosa es. Al llegar, el jefe mío era el coronel Antonio La Guardia. Me dice, tenemos una reunión con el comandante. Vamos caminando para el Consejo de Estado a reunirnos con él. Y entonces, de buena primera, cambia de la conversación y entonces le dice a Obrante, por fin, el plan del narcotráfico. ¿Usted lo oyó? Sí, estaba ahí. El plan utilizaba la red de empresas panameñas de Beunza para el lavado de dinero. Las compañías Mercurio y Guamar Shipping Company se establecieron con el 50% de las acciones para Manuel Antonio Noriega y Carlos Duque. Las otros 50% se llevaron en blanco directo y se las firmaron a Fidel. Esas están en la bóveda del Banco Nacional. Yo renuncio al cargo y a las funciones que estoy desempeñando. Lanchas rápidas de Colombia entregaban la droga al buque cubano El Delfín, protegido crucialmente por las lanchas torpederas de la Marina de Guerra. Esto era protección militar de un estado. Y esas drogas, Cuba sería como un almacén y después venían los lancheros, entraban por el Marina Hemingway o por Varadero y la traían para Miami. La conexión con Noriega garantizaba una ruta blindada. Incluso de Beunza testifica haber visto al hermano de Pablo Escobar en una finca del comandante Guillermo García. Esto confirmó que no se trataba de un desvío marginal, sino de una operación de Estado coordinada y cuya prioridad eran las guerrillas latinoamericanas como el M-19 colombiano. Fidel Castro en aquel momento le interesaba las guerras y guerrillas. Si a Fidel usted le decía que usted tenía la posibilidad de formar una guerrilla en Groenlandia con pingüinos, yo creo que tenía un orgasmo. El punto de ruptura y la gran traición de la cúpula llega en 1989 con la causa número 1, cuando de Beunza testifica ante el Congreso de los Estados Unidos denunciando esta red. Fidel utiliza a Arnaldo Ochoa y a su propio jefe, Tony de la Guardia, como chivos expiatorios perfectos. El fusilamiento de sus hombres más leales sirvió para eliminar a testigos clave e impedir que la investigación escalara hasta su hermano Raúl y el mismo comandante. De Beunza, protegido por el gobierno de Estados Unidos, rompió el silencio
en un programa en Miami junto con María Elvira Salazar. Su deserción en 1987 junto a Rafael del Pino y Florentino Aspillaga fue un golpe demoledor para el régimen, exponiendo sus negocios más oscuros y su hipocresía operativa. La traición fue ejecutada, pero el hombre que manejaba las finanzas tenía un último y escalofriante encargo: asegurar la supervivencia del dictador y su círculo más íntimo ante cualquier amenaza nuclear o de invasión. El pánico a una invasión o ataque nuclear de Estados Unidos bajo Ronald Reagan llevó a Fidel a ordenar la construcción de 2 búnkeres subterráneos de máxima seguridad a principios de los años 80. La misión de compra de los suministros recayó en DB UNSA. Los búnkeres, que costaron $1.5 millones cada uno en equipos importados, una fortuna para la Cuba de los 80, no eran simples refugios. Estaban diseñados para funcionar como puestos de mando confortables para Fidel y un séquito de 157 personas más, garantizando 2 años de autonomía. No era para él solo, era para él y 157 personas más. Los generadores para producir electricidad que iban a estar bajo tierra, que tenían que ser 100% silentos y a trabajar con una humedad relativa a bajo tierra. Cuando usted va a comprar eso, el vendedor por lo menos le pregunta, ¿y eso va a ser para dónde? Entonces yo decía que era para una clínica de psiquiatras, que ya hay gente muy loca que no podían recibir ruido ninguno, tenían que ser 100% silente. Por ejemplo, la ducha tenía la altura de Fidel. La ducha es como la de los cosmonautas, recicla el agua, porque se supone que van a estar mínimo 2 años ahí abajo. Los inodoros hacen electrolisis para las heces fecales. Ahí se compró hasta plantas artificiales para que él pudiera ver el verde ahí abajo. Las puertas van en planchas de plomo por ambos lados para que no entre radioactividad, para hacer un puesto de mando, para tener radiocomunicación con el exterior. 2 años. Para 2. Comida, oxígeno, agua, baño, sábana, todo, entretenimiento. Entretenimiento de todo, video, televisores, cocina, bombas de agua. Esto subraya el abismo entre esta élite explotadora y el pueblo. Las extravagancias del patrón del mal no tenían límites. Según contaba DB UNSA ante el Congreso norteamericano en 1989, si Castro se antojaba de comer arroz frito, DB UNSA recibía en Canadá la orden de enviar de inmediato latas de brotes de frijol chino en el siguiente vuelo de Cubana de Aviación. La revolución podía esperar, pero el apetito nananina. El detalle de las compras revela una obsesión por el estatus y el lujo. Para el funeral del camarada Brezhnev en Moscú, se detuvo una fábrica en Canadá para conseguir de emergencia un abrigo, guantes y sombrero que costaron unos $100,000 para Fidel y 50 funcionarios. La extravagancia se extendía a su esfera íntima. La factura mensual solo en champú y medicinas para perros ascendía a $5,000. El licor predilecto del comandante era el exclusivo y nada barato Chivas Regal Royal Salud de 21 años. Esta red del departamento MC pagaba desde regalos de San Valentín para el séquito, relojes, perfumes, televisores a color, etc., hasta los anzuelos de pesca que se les rompían en su yate personal, el Yaguaramas. La hipocresía alcanzaba el punto de proteger a delincuentes internacionales como Robert Vesco, un fugitivo de la justicia estadounidense que vivía en una casa otorgada por Fidel en la Marina Hemingway y pescaba en su yate personal, disfrutando de protección y privilegios de élite. El departamento MC era, en esencia, la tarjeta de crédito ilimitada de la cúpula. Según contaba su guardaespaldas personal Juan Reinaldo Sánchez en este libro de acá, Fidel poseía una cuenta personal llamada la Reserva del Comandante, con carros, casas y cuentas bancarias en el extranjero. ¿Cómo hizo dinero Fidel? Desde los años 1980 él crea toda una serie de empresas y estas empresas, las utilidades se le entregaban directamente a Fidel Castro. Directamente. ¿Cómo sabe usted eso? Porque yo lo vi en varias ocasiones. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que yo lo detallo en el libro. La empresa Cubanacán, que dirigía Abraham Masique, le entregó delante de mí $1 millón en utilidades en 2 ocasiones a Fidel Castro. ¿$1 millón en billetes? En billetes, en utilidades de esa empresa. De esa fortuna, de esa reserva
que se le llamaba siempre, no se le decía reserva de Fidel, sino reserva del comandante en jefe, donde no solo había dinero, sino también había bienes, que él podía disponer de ellos sin darle cuenta a nadie ni rendirle cuenta a nadie. Y el descaro no conocía límites. La joya de la corona fue la usura. Bolechurre llegó al extremo de prestarle 10 millones de dólares de esta cuenta al mismo gobierno cubano. El costo, un interés del 10%. Y yo sé que en una ocasión él le prestó al propio gobierno cubano 10 millones de dólares al 10% de interés. El líder revolucionario operando como un garrotero de barrio, cobrándole a su propio Estado. El legado de la oscura red financiera castrista denunciada por DB-UNSA no se disolvió, se transformó. Tras el fin del Departamento MC y la causa número 1, el control financiero pasó del Ministerio del Interior a las Fuerzas Armadas bajo el control y la atenta mirada de Raúl Castro. Las corporaciones como GAESA, Grupo de Administración Empresarial, son las herederas directas y modernizadas de la estrategia del Departamento MC. Controlan los hoteles, los puertos, el comercio exterior e incluso las tiendas minoristas. El capitalismo de Estado de Fidel se ha militarizado aún más, volviéndose más opaco y poderoso. La ironía final es una herida abierta. A pesar de las sanciones del gobierno actual, el dinero que los cubanos en el exilio envían a su familia, las remesas en dólares que Fidel tanto odiaba ideológicamente, son hoy la sangre que alimenta y sostiene un sistema militarizado que él mismo construyó con redes secretas. El comunismo murió, pero el imperio financiero le sobrevivió y se fortaleció. Manuel DB-UNSA fue uno de los arquitectos de esta fachada. Su testimonio es un mapa que revela que la lucha de Cuba hace décadas dejó de ser la épica de David contra Goliat para convertirse en un juego de negocios brutal, sofisticado y sin rostro. Así que la próxima vez que escuches hablar del embargo o del socialismo cubano, recuerda las 277 compañías que Castro tenía en 1987, los búnkeres de lujo diseñados para la élite y los 10 millones de dólares prestados por el garrotero de Fidel a su propio gobierno. Todo eso antes del juicio de Ochoa, una bagatela para mantener a su corrupta casta militar mientras se alimentaba de la miseria del pueblo que decía defender. Pero para entender la verdadera naturaleza destructiva de ese poder, hay que ir al momento cero donde Castro convirtió a Cuba en una tiranía total. Un momento que no fue económico ni tampoco político, fue una rabieta. En marzo de 1968, el patrón del mal desató la ofensiva revolucionaria, borrando del mapa 55.000 negocios privados en una gran aniquilación que le quitó el alma a las calles de Cuba. ¿Qué detonó esa furia? La respuesta te espera acá. Haz clic ahora mismo para que no te la pierdas.